Hay lluvias torrenciales en tu propiedad de renta y tu inquilino te llama para reportar un liqueo en el techo. ¿Cómo haces para minimizar tu vulnerabilidad en esta situación, ya que el inquilino te reportó el problema y no lo puedes atender hasta que pare de llover o por lo menos pare de llover tanto? ¿Cómo haces para no tener tanto liability y tanto exposure en esta situación? Bienvenidos a otro episodio de Soy Property Manager. Mi nombre es Rosy Barón. Gracias por estar aquí y compartir en este espacio tips, noticias e información sobre negocio de administración de propiedades. Te quiero invitar a que te suscribas a este podcast o a este canal porque publico un video todas las semanas o un episodio todas las semanas discutiendo temas relevantes sobre negocio de administración de propiedades, obviamente en español para todo el público latino que esté interesado en este tema tan interesante. Bueno, hoy vamos obviamente a hablar sobre este tipo de situaciones donde hay lluvias, y ahora que estamos entrando en la época de lluvias, en la temporada de tormentas, lluvias, tormentas torrenciales y problemas en tu propiedad de inversión. ¿Cómo puedes mitigar este tipo de situaciones, no? El tema más común, yo ahorita tengo 3 situaciones de estas en mis propiedades de inversión. El más común es un liqueo en el techo. El inquilino llama a reportar un liqueo en el techo. ¿Cómo haces? Porque cuando está lloviendo torrencialmente, ningún techero, ningún roofer se va a subir al techo a ver cuál es el problema. No pueden. Primero, porque está lloviendo demasiado. Segundo, porque si hay truenos y relámpagos, no es seguro para el techero, no es bueno para ti tener una persona montada en el techo con este tipo de situación. Entonces, hay que posponer la investigación o la reparación hasta que sea seguro que el techero vaya a ver la propiedad o que tú vayas como dueño de propiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para tratar de mitigar esta situación en el interín? Para que no se ponga peor o para que no vaya a causarle daños al inquilino, a las cosas del inquilino y causar problemas para ti como el inversionista. Bueno, cuando el inquilino llama a nuestra oficina a reportar este tipo de problemas, ya sea durante la época de lluvia o en cualquier otra ocasión, por los sistemas que ya tenemos implementados, estos procesos son automáticos. El inquilino llama o reporta a través de su aplicación el problema e inmediatamente el sistema le va a pedir fotos y videos de la situación para poder nosotros asesorar qué tan grave es, porque un inquilino puede llamar a decir que tiene un liqueo en el techo y nada más hay unas manchitas que pueden ser hasta viejas y otro inquilino puede llamar a reportar un liqueo en el techo y está cayendo agua a chorros adentro de la unidad. Entonces, la perspectiva del inquilino siempre puede variar o es diferente porque es una persona diferente. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es pedirle al inquilino si nos puede enviar unas fotos o video o, o algún tipo de ilustración sobre la situación para nosotros poder determinar qué tan grave es. Inmediatamente también le enviamos un mensaje al inquilino dejándole saber que por favor mantenga libre todo el área afectada, debajo del área afectada, que quite todos los muebles, todo el furniture, todas las pertenencias personales y que no se pare debajo del área afectada por esto. O sea, ¿por qué? Porque lo que no queremos es que le vaya a caer el techo encima o el ceiling encima al inquilino. Ya voy a explicar un poquito en más detalle esta situación, pero ese sería el segundo paso. Primero, pedir fotos, videos. Inmediatamente, tú puedes ir a la propiedad, nosotros generalmente también vamos, pero si el inquilino te llama o tienes varias propiedades de inversión, no puedes ir corriendo a todas las propiedades a ver qué está pasando. Entonces, inmediatamente pedimos fotos y videos para nosotros asesorar cuál es la gravedad de la situación. Ese es el primer paso. Y el segundo, le decimos al inquilino que por favor quite todo lo que está debajo del área afectada, trate de contener el liqueo si está cayendo gotitas de agua, que ponga un bucket, que ponga un tobo, que ponga algo para capturar el agua que está cayendo, pero que además de eso, que quite todas las pertenencias y que no se vaya a parar debajo de donde está el liqueo por motivo de seguridad. Lo más importante es que pongas esto por escrito, porque ya le estás dejando saber al inquilino los pasos a tomar. Ahora, si el inquilino lo hace o no lo hace, ya eso cae en el inquilino, pero tu obligación o mi consejo para ti es que le dejes saber al inquilino inmediatamente esto. Por favor, clear the area. ¿Por qué? Porque entonces ya tú le estás diciendo al inquilino el paso a tomar. Nuevamente, si el inquilino lo hace, ya eso es cuestión del inquilino. Pero es importante que le dejes saber. ¿Por qué? Porque hay varias cositas que pueden pasar.
La primera es que tú puedes tener, y he visto, experimentado todo, imagínate, en 13 años de property management en el sur de la Florida con tantas lluvias y tantas propiedades eh, con techos viejos, he experimentado muchas situaciones de este estilo. Tú puedes tener un liqueo de un techo y pueden de repente haber una mancha grande que se va aumentando en el techo, pero no hay mucha, mucha agua cayendo del techo. Esto es adentro de la unidad, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el problema no es más grande que si tienes gotitas cayendo por el techo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la propiedad, ciertas propiedades tienen sistemas de insulación, no todas, yo tengo propiedades que no tienen insulación entre el techo de adentro de la unidad y el techo de afuera, pero tengo otras que sí tienen. Y ese sistema de insulación que se llama Pink Panther o la pantera rosa, porque son rosados, son como unas esponjas. Cuando cae el agua del techo de afuera, entonces entra el agua, cae esa insulación lo absorbe, empieza a absorber el agua y el inquilino de repente nota unas manchitas en el techo y dirá, como que hay un liqueo, déjame llamar a reportarlo. Pero adentro, después de la superficie de lo que el inquilino ve, está el problema. Y el problema es que esa insulación se está llenando tanto de agua, que en un momento va a pesar tanto porque ese agua se acumula ahí y eso se pone tan pesado que de un momento a otro se colapsa. Por eso es que nosotros le decimos a los inquilinos que eliminen todo lo que va a todo, que quiten todos los furniture del área, porque no queremos que eso pase porque ya nos ha pasado antes, donde se veía una manchita y pensábamos que no era nada y resulta que la insulación estaba absorbiendo todo el agua y de un momento a otro se vino todo el techo abajo y le cayó en la cama al inquilino. Por suerte el inquilino no estaba durmiendo en ese momento, pero le dañó el colchón, le dañó las sábanas, le dañó todo su pertenencia y bueno, esa es otra historia. Pero el inquilino no estaba durmiendo en ese momento. Si el inquilino hubiera estado durmiendo y eso hubiera pasado, pues el inquilino se hubiera hecho daño. Y ahí, aunque sea culpa de quien sea, bueno, cuando tienes seguros, siempre tratan de ir en contra de esos seguros, ¿verdad? Entonces, bueno, otra vez nueva historia, otro podcast, pero eso es lo más importante, que le dejes al saber el inquilino que no importa cómo se vea el liqueo, que trates de eliminar, que trates de quitar todo el área, ¿no? Y que no te pares debajo del área afectada, eh, aunque sea una inconveniencia para el inquilino. Ese sería uno de los primeros tips, buscar fotos, videos, decirle eso al inquilino y el segundo sería tratar de ir a ver tú como dueño o el handyman o si puede el techero, ir a ver qué tan grave es la situación y mientras tanto poner una tarpa en el techo para que no siga entrando agua, si se puede identificar por dónde, por qué área está entrando, ¿no? Mientras sea seguro. Eh, Esos serían los primeros pasos. Todo tiene que estar por escrito con el inquilino. Nosotros le podemos llamar a explicarle el proceso. A veces el inquilino se molesta porque sigue cayendo agua y sigue lloviendo, pero nosotros le explicamos que el techero no puede ir a montarse en el techo si sigue cayendo agua torrencial o si ni siquiera puede llegar a la propiedad. Hay propiedades que se inundan, calles que se inundan y no podemos llegar. Entonces, hay que tener eso en cuenta y eso se lo puedes explicar al inquilino, pero lo más importante es mantenerlo todo por escrito. ¿Ok? Eh, Otro punto que tienes que tener en cuenta cuando estás hablando de liqueos de techo liqueos de techo es los gutters o los canelones y los árboles. Nosotros antes de la temporada de huracanes en el sur de la Florida, que empieza en junio, nosotros empezamos una limpieza de todas nuestras propiedades en sentido de los árboles, o sea, los cocos, las palmeras, todos los árboles que están cerca de las propiedades, que están a la proximidad de los techos de las propiedades nuestras. ¿Por qué? Porque esos árboles se mueven con la brisa, esas ramas le dan al techo, esas ramas levantan los shingles o levantan las tiles del techo y empiezan a causar problemas en el techo innecesarios. El techo está bien, pero si está constantemente dándole la rama al techo, obviamente va a causar daños y por ahí puede filtrar el agua. Entonces, es muy importante tomar pasos preventivos
antes de la temporada de lluvias, antes de la temporada de huracanes, y si no lo has hecho y ya estamos en esta temporada, entonces trata de hacerlo lo más pronto posible, porque durante la temporada de huracanes los precios suben y la mano de obra es más escasa, porque las personas de este estilo están ocupadas haciendo este trabajo a las personas que lo dejaron para después. Nosotros generalmente lo hacemos en el mes de marzo, abril. Yo voy, camino todas mis propiedades, veo cuáles necesitan que se corten los árboles, cuáles no, cuáles tienen problemas, cuáles no, y hacemos una limpieza general de los árboles y de los gutters o los canelones. ¿Por qué? Porque si los gutters están llenos de hojas, llenos de debris, llenos de goose, o sea, eso se llena como con se convierte casi en una pasta, no sé si ustedes han visto, adentro de los gutters. Yo sí lo he visto y he limpiado gutters también, cómo eso se convierte como una pasta que se pega casi después del tiempo si no lo limpias frecuentemente. Y después para limpiarlo, pues generalmente tienes que hacerle pressure wash por dentro, si no lo has limpiado bien y se ha pegado allí para que quede bien hecho, ¿no? Eh, Eso es importante. Nosotros limpiamos nuestros gutters dependiendo de la cantidad de árboles que tengamos, pero generalmente cada 3 meses en nuestras propiedades. Si hay muchos árboles, si no hay tantos árboles, una vez cada 6 meses, etcétera. Pero si lo limpiamos más de una vez al año, porque se llenan y eso es como algo preventivo. Si el gutter está lleno, puede crear liqueos en el techo, puede crear liqueos en la fascia, o sea, en la madera que va pegada alrededor del techo, y eso eventualmente causa problemas en el techo. Cuando empiezas a tener problemas de liqueo en el techo, tú puedes tener el liqueo aquí y el agua te está cayendo aquí. O sea, no tiene que ser que el liqueo está aquí y el agua está cayendo aquí. Puede caer, el liqueo puede estar en un lado y el problema puede estar en otro. Entonces, porque el agua corre, entonces es importante siempre tratar de prevenir las causas de esto. Además, también nosotros generalmente en el mes de marzo chequeamos todos nuestros techos, hacemos un asesoramiento de cuáles son los problemas que tenemos a la mano, no solamente para prevenirnos durante la temporada de huracanes, sino también para planificar reemplazos de techo después de la temporada de huracanes. Nosotros no cambiamos techo durante la temporada de huracanes, ¿no? Pero planificamos como para fin de años o inicios del siguiente año, ok, estos son los techos que necesitan ser cambiados, a menos que haya una emergencia, obviamente, y tenga que pasar durante el tiempo de la temporada de huracanes. Pero generalmente nosotros los ponemos como para octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Esas son las épocas donde cambiamos o reemplazamos nuestros techos en nuestras propiedades de inversión. La mano de obra está más accesible, el tiempo generalmente es mejor, no hay tantos retrasos porque está lloviendo, porque el tiempo siempre hay menos lluvias y también nos permite planificar hacia fin de año o al inicio del año que viene para propósitos de taxes y propósitos fiscales para nuestros inversionistas. Ok, ahí estamos hablando de los techos. Ahora, ¿qué pasa si entra el agua por la propiedad? Porque sobre todo en el sur de la Florida hay muchos problemas con drenaje. Y si los drenajes, yo he tenido, por ejemplo, propiedades comerciales donde tenemos los rain gutters o los rain drains, perdón, los drenajes de lluvia, los drenajes de agua en las calles. Y si tienes propiedades comerciales, tú estás encargado de vaciar esos drenajes cada cierto tiempo. Al mismo tiempo, si son drenajes de la ciudad, ellos también lo vacían cada cierto tiempo, pero no todos. A veces se pasa, a veces no lo hacen. Y eso puede causar también inundación, y si está constantemente lloviendo por días sin parar, ese agua pues se va acumulando y puede entrar a tu unidad de renta. Nosotros le recomendamos a los inquilinos, si ya sabemos que esas propiedades están propuestas a llenarse de agua, a que el agua entre, le recomendamos a los inquilinos que busquen bolsas de arena para tenerlas preparadas. Ya tenemos ciertas propiedades identificadas donde eso puede pasar. Si no sabes, pues le puedes recomendar eso a los inquilinos. Hey, sí, te recomiendo que busques bolsas de arena para proteger tus pertenencias. ¿Por qué? Porque como dueño de la inversión, por lo menos en nuestros contratos de arrendamiento, nosotros somos responsables por la propiedad, por la propiedad, la estructura de la propiedad, pero no somos responsables por las pertenencias del inquilino. El inquilino en varias de nuestras propiedades tienen sus propios seguros para proteger sus pertenencias. Otros no tienen.
Pero si se llegan a dañar las pertenencias del inquilino porque vino el agua y se inundó la propiedad, nosotros no somos responsables de reemplazar nada de esas pertenencias. Por eso le recomendamos a los inquilinos que busquen su propio seguro. En este caso le podemos decir, si no tienen seguro, que busquen bolsas de arena para poner en las puertas en el caso de que empiece a elevarse el agua, ¿no? Eh, También te recomiendo que si tienes propiedades de inversión, consideres la opción de comprar unos ventiladores que circulan el aire y que secan. Son unos tipos de ventiladores que se ponen en los pisos y esos ventiladores, yo lo tengo en mi página de Amazon también porque los compré por Amazon, esos los tienen las compañías de restauraciones. Pero antes, o sea, si se entra el agua a la propiedad, vas a buscar una compañía de restauración, eso quiere decir que vas a través del seguro, eso quiere decir que hay mucho daño en tu propiedad, etcétera, etcétera. Ese es otro tipo de historia, otro tipo de caso. En mi caso, lo que yo quiero explicar aquí es soluciones rápidas. ¿Cuáles son las soluciones rápidas? Bueno, yo tengo 2 o 3 ventiladores que he comprado a través de los años y si tengo un inquilino que reporta que le entró agua a la unidad, inmediatamente, apenas podamos, vamos allí con varios ventiladores, uno o los tres, si no tenemos más emergencias, y ponemos esos ventiladores para secar las paredes, secar los pisos, tratamos de sacar el agua lo más rápido posible para proteger la propiedad, porque el agua en las propiedades, el agua en las paredes, el agua en los baseboards, eso crea mold, eso daña la propiedad. Entonces, si no vas a tener que ir y cortar toda la parte inferior de la propiedad para poder sanar el daño que causó el agua, ¿no? Aquí hay varias otras implicaciones que quiero mencionar que no las vamos a discutir en este podcast, pero por ejemplo, si tienes flood insurance o seguro de inundación, si tienes este tipo de seguros, si quieres contratar a una compañía de restauración, eso ya son otras formas de escalar la situación que los podemos cubrir en otro podcast, pero aquí quiero dejarlo como más sencillo, como que podemos hacer inmediatamente, y esas serían otras recomendaciones. Estos ventiladores son relativamente económicos, en mi perspectiva. Algunos cuestan $30, otros cuestan $100, otros cuestan 200. Puedes gastarte lo que tú quieras, ¿no? Y dependiendo también de la potencia para ventilar el square footage o los pies cuadrados de la unidad. Yo generalmente tengo unidades pequeñas, entonces mis ventiladores no son tan caros, los he comprado a través de los años, es una inversión, y si yo voy allí con mis ventiladores a resolver este tipo de situación para mi inversionista, yo voy a cobrar un costo por eso, no lo hacemos gratis. Yo le voy a cobrar a mi cliente por ir hasta allí e instalar esos ventiladores. Entonces, el precio de la inversión de la máquina se paga solo. Yo lo hice, yo las compré porque en el momento donde pasan estos problemas, es muy difícil conseguir a alguien que tenga estos ventiladores, es muy difícil conseguir a compañías que te los vengan a prestar o que te los vengan a instalar. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene el mismo problema. Entonces yo compré los míos a través de los años, compré uno, después compré otro, etcétera. Me fui armando de mi equipo para tenerlo disponible en este tipo de situaciones. Entonces, si llamo a un inquilino que le está entrando el agua y no la puede parar, apenas podamos, inmediatamente vamos y colocamos estos ventiladores. Obviamente, si el problema es mayor, si el agua se queda ahí por varios días, si es un problema de drenaje, ya entonces tendríamos que involucrar el seguro y otras compañías de restauración y eso, pero en este caso, esa es otra recomendación que te doy. Ir inmediatamente, tener este tipo de equipo o tener los contactos que tengan este tipo de equipo para que tú puedas ir y tratar de remediar la situación lo más posible. Ir a la casa del inquilino con un coleto, una escoba y un tobo no te va a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque si el agua se filtró en las paredes, esos rodapiés, esa madera está mojada. Eso hay que secarlo y eso se seca con ese tipo de ventiladores de alta potencia que están diseñados para esto, para secar rápidamente esas áreas. Si lo haces rápido, o sea, casi inmediato, no vas a tener, en mi experiencia, nuevamente, esto es mi experiencia, no vas a tener problemas de mold, de que se sentó allí el agua, de que vas a tener ahora que reemplazar todos los rodapiés y eso. Eso se va a mitigar fácilmente. Ahora, si esperas días
con los rodapiés y los sheetrocks y las paredes mojadas, eso te va a crear más problema. Entonces, por eso es que es importante en este tipo de situaciones actuar rápidamente y tener el equipo, y por eso te recomiendo estos tips que los pienses a largo plazo. Nuevamente, si eres inversionista y estás en el negocio de adquirir más propiedades y tú estás haciendo tu propio mantenimiento, es bueno que tengas y que consideres invertir en estos equipos que son relativamente económicos para lo que te van a ahorrar a lo largo y te van a resolver el problema inmediatamente o te van a ayudar inmediatamente. Y si estás empezando en el negocio de administración de propiedades o ya estás en el negocio de administración de propiedades, también te lo recomiendo porque es una inversión a tu negocio que le vas a hacer y es algo que le vas a poder cobrar a tu cliente, ¿entiendes? Si vas allí un par de horas, el equipo, esto, lo otro, ok, $150, no le tienes que cobrar miles de dólares, pero le puedes cobrar $150 y la máquina te costó 50. Con un solo trabajo ya pagas la máquina, ¿entiendes? Entonces, ese es el tipo de mentalidad que tienes que empezar a visualizar si estás en el negocio de administración de propiedades o si quieres entrar en el negocio de administración de propiedades. Y al peor de los casos, si no quieres invertir nada de eso, asegúrate de conseguir las compañías o el personal mm, que necesites para resolverte en este tipo de situación, porque lo que no quieres hacer es esperar. Quieres tener un buen techero, un buen roofer, quieres tener una buena persona de restauración, una buena compañía de restauración y un buen handyman que pueda ir a la propiedad a chequear cualquier tipo de problema que haya. Y sobre todo, tener la comunicación ya establecida de lo que le vas a decir al inquilino en este momento. Cuando el inquilino llame, no tengas tú que andar franticamente pensando qué le vas a decir. Ya tienes la información, se la envías al inquilino y ya te estás protegiendo tú y estás protegiendo a tu cliente, dejándole saber, hey, no te pares debajo de donde está cayendo el agua por si llega a pasar, se llega a caer el techo. Porque haya una manchita, te vuelvo a recordar, una manchita pequeña, no quiere decir que el problema no es más grande detrás de esa manchita pequeña. Entonces, no te vayas nada más a fijar por lo superficial. Siempre tienes que investigar un poquito más allá. Espero que estos tips te hayan ayudado. Nuevamente te espero por aquí la próxima semana. Ponemos un episodio todas las semanas y de algunos temas, tips o cosas corrientes que están pasando en el negocio de administración de propiedades. Esto lo sentí un tema muy importante esta semana por todas las lluvias que hemos tenido y por todos los problemas que han causado en todos lados, inclusive en mis propias propiedades también. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y te espero en la próxima. Hasta luego.